Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra saga de lectura del libro de Levítico, el día de hoy nos toca leer el capítulo 17. Este capítulo es pequeñito y el contexto que nos trae aquí desde el capítulo 16 se explica cómo y cuándo debe Aarón entrar en el lugar santo. Los sacrificios se ofrecen para reconciliar a Israel con Dios. El macho cabrío, el animal del sacrificio, llevará sobre sí los pecados del pueblo. Se perdonan los pecados de todo Israel en el día de la expiación. Se mencionó que era el día 10 del mes 7 en el calendario hebreo. ¿Okay? ¿Qué más? El propósito del sacrificio, hablamos bastante de eso como fondo, no como forma. Hablamos bastante de eso en el capítulo anterior, 16. Y el propósito es justamente reconciliar a las personas con Dios. Reconciliar. ¿Por qué nos habíamos peleado? El pecado, el común pecado que comúnmente hacemos porque somos seres pecadores, caídos, mortales, nos separa de Dios constantemente, continuamente. Entonces, la expiación es lo que nos reconcilia, quita el pecado de en medio y reconcilia nuestra conexión con Dios. ¿Okay? Los sacrificios se ofrecen ahí está el fondo, ¿no es cierto?, para reconciliar al pueblo o a las personas con Dios. Y obviamente el símbolo del sacrificio, el objeto del sacrificio, es el macho cabrío, que lleva sobre sí los pecados del pueblo. ¿Okay? Esta es la forma. El fondo y significado es justamente el cordero sacrificado, el cordero de Dios, el unigénito, el primogénito, y todos los adjetivos que se le otorgan a Jesús, el Cristo, es el que lleva los pecados del pueblo, mis pecados. ¿Para qué propósito? Para reconciliarnos con el Dios de Israel, con nuestro Dios, por convenio, de Israel por convenio, ¿no es cierto? Y así se perdonan los pecados de todo Israel. Pero no es un perdón automático como un botón que aprieto y ya está. Requiere el arrepentimiento, reconocimiento del pecado, remordimiento, confesión, restitución y el acto sacrificial de mi propio compromiso. Cuando ya no hay la forma de sacrificios de sangre, ahora es la forma de mi compromiso personal. Ese es mi sacrificio. Todo eso es el símbolo de la expiación. ¿Okay? Antes de Jesucristo eran la forma simbólica que representaba lo que va a ocurrir cuando Jesús venga a la tierra y ofrezca su vida como sacrificio de expiatorio por nosotros, ¿no es cierto? Eso fue el 16. Y habíamos hablado varias cosas, anotado algunas otras. Y sí, instrucciones para Aarón de cómo desempeñarse en el templo. Cuándo ir al lugar santo, cuándo no muchas veces, no vaya a ser que muera por la presencia de Jehová, que no la soporte él, por estar no reconciliado con Dios. Primero tiene que santificarse por medio de este ritual de expiación, y entonces estaría reconciliado con Dios y puede soportar su presencia. Y cualquiera de nosotros la misma cosa. Muy bien, entonces así llegamos al 17. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿okay? Otra regla más, otra revelación más de Dios al profeta asignado, llamado por Dios para hablar a los hombres en nombre de Dios. Habla a Aarón, le dice Jehová a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, a todos, y diles, a todo el pueblo, esto es lo que ha mandado Jehová diciendo. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento o fuera del campamento, y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, de la sangre será culpado ese hombre.
sangre derramó y ese hombre será talado de entre el pueblo. Talado siempre lo tomé como expulsado, pero hemos visto en otras ocasiones que talado significa muerto, ejecutado. Y esta es otra cosa que vemos en la que Dios cambia. Veo que Dios cambió acá. Ahora, a partir de este momento, los derramamientos de sangre por sacrificio, como ofrenda de un buey, cordero o cabra, que ocurran fuera del campamento o fuera del tabernáculo, no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová. O sea, si lo hace en su casa, si lo hace allá dentro del campamento o fuera del campamento, en otra parte, pero no lo traiga al tabernáculo para ofrecerlo como ofrenda a Jehová en el tabernáculo, ese será muerto. ¿Y por qué digo que Dios cambia? Porque antes de esto se ofrecieron sacrificios en muchos otros lados, y holocaustos y sacrificios y altares, y tenemos a José, tenemos a Jacob, a Israel, tenemos a Isaac, tenemos a Abraham, tenemos a Noé, tenemos a Enoc, tenemos a Melquisedec, tenemos a un montón de personajes antiguos que han ofrecido sacrificios, holocaustos de gratitud, de perdón, de ruego, por el pecado, por la expiación, por todo lo que ya se entendía en su momento, pero no lo traían al tabernáculo, no había tabernáculo. Ahora lo hay. Y ahora a ustedes, ahora les corresponde esta nueva modalidad. No importa cómo se hizo antes, ahora digo que se va a hacer así. He cambiado de opinión, he ajustado las cosas. Y lo que era un convenio perpetuo antes, ahora es convenio perpetuo así. Y cambiamos, lo perpetuo dejó de ser perpetuo y ahora ya no es perpetuo, y ahora esto es perpetuo, entonces lo que era perpetuo ya no es perpetuo, entonces Dios no es perpetuo, etcétera, etcétera. Dios cambia, Dios es el perpetuo y todo lo que diga es perpetuo, hasta que Él decida que lo modifica y sigue siendo perpetuo. Perpetuo no es el que nunca va a ser diferente, ¿no? Porque entonces estamos amarrando las manos del Dios mismo, que puede cambiarlo cuando le dé la gana. Y así lo hace. Bueno, entonces le está diciendo cualquier sacrificio que hagan como ofrenda, pero fuera del tabernáculo, no es recibido, no es bien recibido a partir de ahora, y ese hombre tendrá que ser ejecutado. El número 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de ofrendas de paz a Jehová. Esta instrucción del número 4 es a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, esos que están sacrificando en medio del campo, para que traigan a Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos, los sacerdotes, sacrificios de ofrendas de paz a Jehová. Acá no estoy seguro ellos, si habla de solo los sacerdotes o también los que ofrecen el sacrificio. No voy a entrar a la casuística, ¿okay? a la minucia de los detalles, porque no espero comprenderlos, no voy a rendir ningún examen de los exactos detalles de la forma, y ya. Pero en el tabernáculo del templo. A partir de ahora, así dice Dios. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, el sacerdote, a la entrada del tabernáculo de reunión, y quemará la grasa en olor grato a Jehová. Esta frase quiere decir, así le agrada a Jehová. A partir de ahora, regla nueva. Nada afuera, donde quieras, en tus viajes, no, aquí. 6, ¿no? 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus generaciones. Nunca más ofrecerán sacrificios a sus demonios. Idolatría. ¿Dónde aprendieron esto? ¿Por qué les está diciendo ya no hagan eso? Lo estaban haciendo, lo han estado haciendo. Ahora ya no. Idolatrías, hemos visto en capítulos anteriores y en libros anteriores cuán celoso es Dios de que se adore a otro Dios que no sea Él. Y hemos hablado del carácter de Dios, que no significa que
Yo, Dios, necesito que me alaben para sentirme que valgo algo. ¿O qué? ¿Qué necesito yo de ti? Nada. Tu adoración no me hace nada. Al contrario, te hace a ti. Te hace a ti bien, porque entonces veo que te quieres acercar a mí. Me enternezco hacia ti y fructifico tus necesidades y tus bendiciones y me dedico a ti. Pero si adoras a otro Dios, el cual no es el Dios de este universo, de esta tierra, de ustedes, no es, y no estoy hablando que no existan poderes extraños, los existen, y pueden esos poderes extraños incluso hacerte sentir que te bendicen en cierta u otra manera. Pero si el Jehová creador del cielo, de ti y de la tierra donde estás parado, dice no adores a otras cosas, entonces castigaré eso. ¿Okay? ¿Y dónde han aprendido eso? Tal vez en los egipcios. Tal vez en Egipto, cuando han vivido allá por tantas generaciones. 16 generaciones aproximadamente, 430 años. Han aprendido muchas cosas de la cultura egipcia. Ya no harán sacrificios a sus demonios, que son sus dioses extraños. ¿Okay? Tras de los cuales se han prostituido. Has vendido tu alma, tus ganas, tus deseos, tus conceptos, tus criterios, tu atención, tu energía a los que sea que estos dioses te digan que hagas, o sus representantes te digan que hagas. Se han prostituido. Jeremías y Ezequiel hablan de esta entrega prostituida. Te vendes a estos ídolos, demonios o dioses extraños. No voy a leerlo porque ya leeremos esos capítulos explícitamente en su momento. 8. Les dirás también, Moisés, diles a Aarón y a todo el pueblo, les dirás también, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofrezcan holocausto o sacrificio, y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, tal hombre será igualmente talado de entre su pueblo. Aún los extranjeros. Si vienes a visitar y a turistear entre los hebreos, este pueblo de Israel, y haces un sacrificio que no traes al tabernáculo, tú también, extranjero, turista, foráneo, serás talado si haces un sacrificio y no lo traes al tabernáculo. Y cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que coma sangre alguna, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la talaré de entre su pueblo, aunque sea extranjero. Aquí está muy claro, Dios no quiere que bebas, comas sangre alguna. Y no dice beber, dice comer. También hay sangre cocinada, que entiendo que es muy rica. Y acá está prohibido. ¿Ok? Aquí está prohibido. Aquí. Porque la vida de la carne en la sangre está. Interesante razón. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por lo cual la misma sangre hará expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. O sea, se bota. Si cazas para comer, tú o tus visitantes o quien sea, vas a comer la carne, pero la sangre no, se bota y se entierra, la sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será talado. Interesante, muy interesante. Todo esto es de la sangre. Sí, hasta acá. ¿No es cierto? Todo esto es de la sangre. Porque la vida de la carne
Este me gusta. La vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación por el alma. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. No se come eso. Y cualquiera, al 15, y cualquier persona que coma animal encontrado muerto, o que haya sido despedazado por fiera, tanto de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será impura hasta el atardecer. Y entonces quedará limpia. Es algo no recomendado. Y vas a cargar culpa por eso, hasta la tarde. Si no los lava, ni lava su cuerpo, llevará su iniquidad. Interesante forma, ¿no? Todo esto sirve para mantenerlo presente, mantenerlo presente, mantenerlo presente. El fondo siempre es más importante que la forma. Pero si no me explican el fondo, igual tengo que obedecer la forma. Y tenemos un Dios acá extremadamente celoso y exigente, que no acepta medias tintas. Haces bien o me encargo de talarte. Será talado. Muchas veces pensamos que porque no ocurrió una consecuencia drástica inmediatamente después de mi pecado, pienso que no hay consecuencia. Y eso me motiva a seguir pecando. O a perder respeto a las reglas, por lo menos. Y eso hace más holgado mi corazón, menos enfocado en la obediencia estricta de las formas, porque empiezo a olvidar el fondo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hablo con Dios? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me arrodillo? ¿Para qué participo de la ordenanza 1, de la ordenanza 2, de la ordenanza 3? ¿Para qué? Me olvidé del fondo y solo estoy viendo formas, y que olvidé la utilidad de las mismas. ¿Para qué? No olvidemos el fondo. ¿Ok? La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Y debería terminar algo por convenio perpetuo, pero todavía no lo dice. Tal vez en el próximo capítulo va a seguir hablando de la sangre. Esto hemos leído: los sacrificios han de ofrecerse únicamente a Jehová, únicamente en el tabernáculo de reunión. Se prohíbe a Israel hacer sacrificios a demonios o cualquier otro dios. Idolatría. Toda ingestión o ingesta de sangre es prohibida. Se requiere el derramamiento de sangre para expiación por los pecados, porque la vida de la carne en la sangre está. También aquí lo dice. Muy interesante. Regla muy estricta para este momento, para este pueblo, para estas razones. Y se acabó. Capítulo 17. Hemos leído capítulo 17 y veremos qué nos trae el próximo episodio. Con esto cierro por el día de hoy.